Existe un diálogo ocurriendo dentro de ti ahora, silencioso, constante, ininterrumpido. Es tu cuerpo hablando. Habla cuando te despiertas cansada, incluso después de dormir. Habla cuando tu espalda duele, sin un motivo claro. Habla cuando tu respiración se acorta en medio de un día común, como si estuvieras siempre corriendo, incluso estando parada. La mayoría de las personas aprende a ignorar esa voz. Aprende a llamar a eso normal. Aprende a decir que es la edad, el trabajo, el estrés, la rutina. Pero el cuerpo no acepta ser ignorado para siempre. Patricia también pensaba así. Creía que estaba dando cuenta de todo. Trabajo, familia, responsabilidades, expectativas. Siempre resolviendo, siempre siguiendo adelante. Hasta el día en que percibió algo simple y perturbador. Estaba viviendo solo de la cabeza hacia arriba. El cuerpo se había convertido apenas en un soporte cansado, un instrumento que ella empujaba todos los días, sin escuchar las señales que se iban acumulando en silencio. Tensión constante en el cuello, caderas rígidas, una respiración corta, atrapada en la parte alta del pecho, un cansancio que no pasaba, ni siquiera en los días de descanso. Fue en ese momento que el yoga entró en la vida de Patricia, no como moda, no como promesa estética, no como solución rápida, sino como una invitación directa, casi incómoda. Para, siente, permanece. Y es exactamente eso lo que vas a descubrir aquí. No solo lo que el yoga puede hacer con el cuerpo, sino lo que hace dentro del cuerpo, capa por capa, sistema por sistema. Quédate hasta el final, porque tal vez esta no sea solo la historia de Patricia, tal vez sea la tuya también. Capítulo 1. Cuando el cuerpo entra en modo de defensa. Patricia nunca se definió como una persona tensa. Ella solo vivía con los dientes apretados sin darse cuenta. Solo mantenía los hombros elevados todo el día. Solo respiraba como si estuviera siempre atrasada para su propia vida. Su cuerpo no estaba relajado. Estaba en modo de defensa. Y eso lo cambia todo. Un cuerpo en defensa no se estira de verdad, no se fortalece de forma inteligente, no se recupera, solo aguanta. En la primera clase de yoga, Patricia sintió algo extraño. No era exactamente dolor, era resistencia. Cada postura parecía pedir algo simple, quedarse, pero el cuerpo temblaba, la mente quería salir. La incomodidad surgía como una alarma interna. Fue ahí que ella percibió algo esencial. El problema no era falta de flexibilidad, era exceso de protección. Años viviendo bajo presión, acumulando tensiones sin percibirlo, habían enseñado al cuerpo a quedarse rígido como forma de supervivencia. El yoga no intentó romper eso a la fuerza, no exigió superación agresiva, no pidió más esfuerzo, hizo algo mucho más profundo. Creó un espacio donde el cuerpo no necesitaba defenderse. Con el calor, con la permanencia en las posturas, con la respiración consciente, algo comenzó a suceder lentamente. Los músculos no cedían, se soltaban. La rigidez no desaparecía de una vez, era sustituida por confianza. Patricia salió de la clase exhausta, sudada, silenciosa. Pero había algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía trabada dentro de su propio cuerpo. Era como si el cuerpo hubiera recordado algo antiguo, olvidado en medio de la rutina. No fue hecho solo para soportar la vida, fue hecho para sentir, moverse y respirar dentro de ella. Capítulo 2. Flexibilidad no es tocar los pies, es soltar. Durante mucho tiempo, Patricia creyó que la flexibilidad era una habilidad física, algo que algunas personas tenían y otras no. Ella se decía rígida, culpaba a la genética, culpaba a la edad, culpaba al tiempo que nunca sobraba. Pero bastaron algunas semanas de práctica para percibir que esa historia estaba incompleta. Lo que impedía que su cuerpo se moviera no era rigidez muscular, era miedo inconsciente. Cada músculo tenso cargaba un mensaje silencioso.
no es seguro relajarse. Con el calor de la práctica, algo curioso ocurría. El cuerpo se calentaba rápido, pero la mente tardaba en aceptar. Incluso cuando los músculos estaban listos para ir más profundo, había un freno interno, un límite invisible. Fue ahí que Patricia entendió algo que nunca había aprendido. La flexibilidad no comienza en los músculos, comienza en el sistema nervioso. Cuando el cuerpo siente seguridad, se suelta. Cuando no la siente, se protege. El yoga no forzó ese límite, permaneció ahí, pidiendo solo presencia. Permanecer en la postura, respirar, observar la voluntad de salir. Y poco a poco, ese límite comenzó a moverse. No de forma dramática, sino de forma honesta. 1 centímetro más, una respiración más larga, una relajación inesperada, donde antes solo había rigidez. Patricia comenzó a percibir que no estaba ganando flexibilidad, estaba perdiendo resistencia, y eso lo cambió todo. Capítulo 3. Aprender a respirar, como si la vida dependiera de eso. Patricia siempre respiró, pero nunca había respirado realmente. Su respiración vivía atrapada en la parte alta del pecho, corta, apresurada, automática, como si estuviera siempre preparándose para que algo malo ocurriera. En el yoga, eso se volvió imposible de ignorar. El calor volvía el aire pesado. Las posturas exigían permanencia y el cuerpo pedía oxígeno con urgencia. La primera reacción fue pánico. El corazón se aceleraba. La mente decía, sal de la postura, para. Pero la profesora decía solo una cosa, quédate, respira. Al comienzo, Patricia pensaba que no iba a lograrlo, pero algo sorprendente ocurría siempre que permanecía algunos segundos más. El cuerpo se adaptaba, la respiración se profundizaba, el ritmo se organizaba, el pánico daba lugar a la presencia. Ella comenzó a entender algo esencial. Respirar no es jalar aire, es permitir espacio. Cada inspiración era un entrenamiento silencioso de confianza. Cada expiración, un ensayo de entrega. Con el tiempo, esa respiración salió del tapete. Apareció en el tráfico, en conversaciones difíciles, en momentos de ansiedad. Patricia percibió que su cuerpo estaba aprendiendo algo que ninguna charla había enseñado. Cuando controlas la respiración, no huyes de la incomodidad, la atraviesas, y atravesar lo cambia todo. Capítulo 4. Fuerza que nace del control, no de la tensión. Patricia creció creyendo que la fuerza era sinónimo de endurecer, apretar los dientes, contraer todo, aguantar un poco más. Así fue en el trabajo, así fue en las relaciones, así fue con su propio cuerpo. Por eso, cuando comenzó a practicar yoga, algo parecía contradictorio. Estaba temblando, pero no estaba forzando. Estaba sudando, pero no estaba peleando con el cuerpo. Las posturas exigían fuerza, sí, pero una fuerza diferente, una fuerza silenciosa, organizada, distribuida. Nada trabajaba solo. Abdomen, glúteos, espalda, piernas, todo necesitaba conversar. Cuando un músculo intentaba dominar, el cuerpo avisaba: dolor, inestabilidad, caída. El yoga enseñó algo que Patricia nunca había aprendido. La fuerza real nace del control interno, no de la rigidez externa. Cuanto más respiraba, más conseguía sostener. Cuanto menos peleaba, más fuerte se volvía. Y eso no era solo físico. Con el tiempo, percibió que el cuerpo estaba creando estabilidad emocional. Esa fuerza que no explota, no se impone, pero sostiene. Posturas que antes parecían imposibles comenzaron a volverse accesibles, no porque ella se hubiera vuelto más fuerte en el sentido tradicional, sino porque el cuerpo aprendió a confiar en sí mismo. Y cuando un cuerpo confía, responde. Capítulo 5. El cuerpo comienza a quemar lo que ya no necesita cargar. El sudor de Patricia cambió. Al inicio era incómodo, escurría, ardía, molestaba. Pero con el tiempo percibió algo curioso.
No era solo cansancio yéndose, era exceso. Exceso de retención, exceso de inflamación, exceso de peso que el cuerpo cargaba como protección. El calor de la práctica aceleraba todo, la circulación. El metabolismo, la respuesta del sistema interno, sin dietas extremas, sin castigo, sin prisa. El cuerpo comenzó a funcionar mejor, no a ser castigado. Patricia percibió cambios sutiles. Menos hinchazón al despertar, menos sensación de peso al final del día, una digestión más eficiente, una energía que se distribuía mejor. Ella entendió algo fundamental. El cuerpo no quiere acumular. Acumula cuando está en alerta. A medida que el sistema nervioso se relajaba, el cuerpo dejaba de guardar, dejaba de sostener, dejaba de defender. El metabolismo no despertó por agresión, despertó por seguridad. Y eso creó un cambio profundo. Patricia dejó de luchar contra el cuerpo y pasó a trabajar con él. Capítulo 6. El equilibrio que no se aprende quieto. Patricia siempre creyó que el equilibrio era quedarse inmóvil. Cuerpo firme, nada temblando, nada saliéndose del lugar. Pero el yoga desmontó esa idea rápidamente. De pie, sobre una sola pierna, percibió algo desconcertante. El cuerpo nunca deja de ajustarse. Incluso cuando parece inmóvil, está en movimiento constante. Microajustes, correcciones invisibles, intentos continuos de no caer. Cuanto más Patricia intentaba sostener la postura, peor se ponía. El cuerpo se endurecía, la respiración se trababa, el equilibrio desaparecía. Cuando se relajaba, algo cambiaba. El cuerpo oscilaba, pero no caía. Temblaba, pero se mantenía. Erraba, pero se corregía. Fue ahí que entendió. El equilibrio no es ausencia de movimiento, es capacidad de adaptación. Ese aprendizaje no se quedó en el tapete. Comenzó a percibir el mismo patrón en la vida. Cuanto más intentaba controlar todo, más inestable se sentía. Cuanto más aceptaba ajustes, más firme se volvía. El cuerpo estaba enseñando algo que la mente resistía a aprender hacía años. No es la rigidez lo que sostiene, es la flexibilidad inteligente. Y cada postura en equilibrio reforzaba esa lección silenciosa. Capítulo 7. El corazón aprende a trabajar sin pánico. Al inicio, Patricia sentía el corazón dispararse durante la práctica. El calor, el esfuerzo continuo, la permanencia incómoda. Todo parecía exigir demasiado. Pero poco a poco, algo cambió. El corazón comenzó a responder con más eficiencia. No se aceleraba por desesperación, se aceleraba por necesidad. El yoga enseñó al cuerpo de ella una nueva relación con el esfuerzo. No era huida, no era lucha, era adaptación. Con el tiempo, Patricia percibió que se cansaba menos fuera de la práctica. Subir escaleras ya no dejaba el pecho apretado. El aliento duraba más. La recuperación era más rápida. El corazón estaba siendo entrenado. Sin impacto, sin agresión, sin exceso. Pero el cambio más profundo no fue físico. Percibió que su cuerpo dejaba de entrar en pánico con facilidad. Situaciones que antes aceleraban todo, reuniones, conflictos, presiones, ya no disparaban la misma alarma interna. El corazón aprendió algo esencial. No todo esfuerzo es amenaza. Y cuando el corazón aprende eso, la vida se vuelve menos pesada. Capítulo 8. La piel como espejo de lo que ocurre por dentro. Patricia no lo percibió de inmediato. No fue algo que saltara a la vista en el espejo al día siguiente de una práctica. Fue sutil, progresivo, casi silencioso. Pero un día, al lavarse el rostro, lo notó. La piel estaba diferente. No era solo brillo, era vitalidad. El yoga no cambió la piel de Patricia por fuera. Cambió el ambiente interno donde esa piel existía. Con el calor de la práctica, el sudor venía intenso, pero no era solo agua saliendo del cuerpo, era liberación. El sistema circulatorio trabajaba mejor, la oxigenación llegaba donde antes había estancamiento.
Los poros se abrían no solo para limpiar, sino para respirar. Comenzó a entender algo que nunca había relacionado antes. La piel es comunicación, es reflejo del flujo interno, del nivel de inflamación, del estado del sistema nervioso. Cuanta menos tensión interna, menos el cuerpo necesitaba gritar hacia afuera. La piel de Patricia comenzó a volverse consecuencia de equilibrio, no de productos. No era maquillaje lo que estaba cambiando su aspecto. Era el cuerpo funcionando de forma más honesta. Y eso trajo algo inesperado. Comenzó a reconocerse más en su propio reflejo. No por estética, sino por coherencia. Capítulo 9. Cuando dolores antiguos comienzan a perder la voz. Patricia cargaba dolores que ya tenían nombre. Mi espalda es así. Mi cuello siempre fue tenso. Esto es normal para mí. El yoga no discutió con esas frases, solo creó espacio. Con el calor, los músculos se relajaban más profundamente. Con la respiración, el sistema nervioso desaceleraba. Con la permanencia en las posturas, el cuerpo reaprendía a organizarse. Y algo curioso ocurrió. Dolores antiguos comenzaron a cambiar de comportamiento. No desaparecieron de una vez, pero se volvieron menos intensos, menos constantes, menos dominantes. Patricia percibió que muchos de esos dolores no eran lesiones, eran memorias físicas de tensión acumulada. El cuerpo había aprendido a protegerse endureciéndose. Ahora estaba aprendiendo a protegerse moviéndose mejor. Posturas que trabajaban la columna creaban espacio entre las vértebras. Movimientos lentos devolvían movilidad a las caderas. Estiramientos conscientes enseñaban al cuerpo a relajarse sin miedo. El dolor comenzó a perder autoridad, y eso tuvo un impacto profundo. Patricia dejó de definirse por las limitaciones del cuerpo. Dejó de decir, yo soy así, y comenzó a percibir, mi cuerpo estaba así, y ahora puede ser diferente. Capítulo 10. Cuando el cuerpo se convierte en la base de la mente. Patricia no percibió el día exacto en que eso ocurrió. No hubo un momento dramático, ninguna revelación repentina, ningún antes y después explícito. Pero poco a poco, algo cambió en la forma en que reaccionaba a la vida. Respiraba antes de responder. Sentía el cuerpo antes de decidir. Percibía tensiones surgiendo y no dejaba que se acumularan. El cuerpo se había convertido en un sistema de referencia. Antes, la mente comandaba todo sola, acelerada, preocupada, siempre intentando prever el próximo problema. Ahora, había un diálogo. El cuerpo avisaba cuando algo era demasiado. La respiración señalaba cuando era hora de desacelerar. La postura denunciaba cuando se estaba cerrando al mundo. El yoga no dejó a Patricia más zen, la dejó más integrada. Pasó a confiar en las sensaciones físicas como información legítima. El cansancio dejó de ser debilidad. La incomodidad dejó de ser enemiga. El silencio dejó de ser amenaza. El cuerpo, antes ignorado, ahora sostenía la mente. Y cuando eso ocurre, surge algo poderoso: claridad. Las decisiones se volvieron más simples, las reacciones menos impulsivas. La ansiedad perdió fuerza, no porque desapareció, sino porque ya no dominaba todo el sistema. Patricia percibió que el cuerpo no era algo que ella tenía, era algo que ella era, y cuidar de él dejó de ser obligación, pasó a ser identidad. Conclusión: el cuerpo nunca fue el problema. Durante mucho tiempo, Patricia creyó que el cuerpo era un obstáculo, demasiado pesado, demasiado tenso, demasiado limitado. Pero el yoga reveló algo que lo cambia todo. El cuerpo nunca fue el problema, siempre fue el mensajero. Cada tensión era una petición de pausa, cada dolor una alerta, cada respiración corta una señal de exceso. El yoga no arregló a Patricia, ella no estaba rota. El yoga solo devolvió algo que se había perdido en medio de la prisa: presencia. Presencia para sentir, presencia para permanecer, presencia para habitar el propio cuerpo sin huir de él. Y cuando eso ocurre, el cuerpo responde, se fortalece, se equilibra, se reorganiza, no por disciplina rígida,
sino por coherencia interna. Tal vez comenzaste este video queriendo saber qué puede hacer el yoga con el cuerpo. Y ahora percibas que la pregunta real es otra. ¿Qué ocurre cuando finalmente escuchas a tu cuerpo? Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué parte de tu cuerpo ha intentado hablarte más últimamente. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el cuerpo es el camino, la respiración es el coraje y la presencia es la transformación.